¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí reunidos y seguramente también de allá en las instalaciones en Celaya, en el local, pues que así la idea es que poco a poco, como decía Luzma, vayamos reactivándonos. No se ha cambiado, no se ha cambiado, también ha cambiado, no se ha acabado la pandemia. Y bueno, no sé, algunos dicen, es que ya es tiempo. Pues sí, ya es tiempo, pero el asunto es que la vacunación, se supone que para este momento yo debería estar vacunado en Peñamiller, Cadereyta, Pinal de Amoles, Corregidora, Huimilpan, todos los municipios alrededor, pues ya tuvieron el privilegio de vacunarse, pero resulta que aquí en la capital no lo han hecho. Guanajuato lleva buen ritmo de vacunación. Celaya, los de 50 a 59, pues ya fue esta semana pasada, si se les pasó. Aparte aquí también damos servicio social, ¿verdad? Por eso estamos dando estos anuncios. Pues aún así va a un ritmo que no es el que nos gustaría que fuera. Va algo lento la situación. Pensaríamos que para este punto ya debería estar vacunado, pues por lo menos la mitad de la población de México, pero va el 10%. De 130 millones de habitantes va el 10% y eso les da una idea de cómo están las cosas, ¿no? Y luego, pues probar la vacuna para los niños y demás. Todo esto que estoy diciendo no me cuenta como tiempo de la enseñanza, ¿eh? Así que réstelo porque quise saludarlos, interactuar un poquito así, de esta manera, y darles también la bienvenida no solo a los que están en los locales allá en Celaya, pues no sé cuál sea la lista de quienes están allí reunidos ahorita, pero igual los que están conectados. Cuando comenzamos 40 conexiones, 30 conexiones, luego sube, baja, ahorita están 104 conexiones que representan por lo menos un promedio de 3 a 5 personas detrás de cada conexión. Quiere decir que unos 500 estamos conectados ahorita, en este instante. Los que lo van a ver después, bueno, también Dios que los bendiga a ellos, ¿no? Pero sería ideal que nos acompañen en este momento y que en este momento interactuemos, mandemos likes, incluso puede mandar algún saludo, interactuar con los que ve que se conectaron ahí. Se puede aprovechar para usar este medio, que es lo que tenemos para hacer ahorita, pues que estamos todavía en la pandemia. Y esté atento porque en agosto vamos a revisar la estrategia como Conexión Vida de Celaya, de Querétaro, los otros campus, algunos como el de Silvo Apacible ya comenzó. Maranata Puebla se conecta con nosotros todos los domingos en la mañana. Pastor Uriel, saludos allá a Maranata, que ya estaba conectada, Jazz Osorio y demás. Todos ustedes, gracias porque estamos guardando el ritmo, estamos teniendo identidad y estamos aquí reunidos para hablar de este gran tema, porque no es menos que el gran tema de una gran iglesia, que no es una gran idea, es un gran plan. El plan es de Dios, no es una ocurrencia, no es un pasatiempo. Nosotros los seres humanos no hemos querido entender que el plan de Dios para bendecirnos, guiarnos, alcanzarnos, perdonarnos, se da a través de la iglesia. Y como recordarán, no estamos hablando aquí de templos, porque el templo, los ladrillos y las varillas y el cemento y las losas no pueden hacer nada en favor de nadie, como se ha trastocado el término, que de hecho veíamos poniéndonos algo profundos la semana pasada. Aquí ya estamos comenzando nuestro tema de hoy. Cuéntame el tiempo de ahorita de la enseñanza, a partir de ahorita en este instante. El tema, la palabra que se tradujo eclesia, bueno, o eclesía del griego, esa es una transliteración. Pero luego la transliteración no se tradujo, se españolizó, y por eso tenemos la palabra iglesia. Entonces, en griego, eclesia se translitera así para que lo escuchemos bien nosotros y lo entendamos, pero luego la palabra se españolizó, no se tradujo, insisto, se puso iglesia. Y si se hubiera traducido, tendría que decir reunión, asamblea, meeting, algo que está convocado en el nombre de Jesús. Y por eso podemos hablar que las cosas no eran como nosotros hoy en nuestro mundo moderno y sobre todo en Occidente, la cultura de la iglesia y lo que entendemos como iglesia. ¿Qué te viene a la mente cuando pensamos en la iglesia? Y estamos pensando en las personas que siguen a Jesús y que Jesús ha alcanzado y que están en Cristo Jesús y que por lo tanto Él ha cambiado nuestro corazón. Nuestra óptica de la vida es completamente diferente, nuestra visual de las cosas las vemos diferente. Ha caído una venda espiritual que puede caer de aquel que siga a Jesús, todo aquel. Ahora, hoy vamos a comenzar a introducirnos con este pensamiento. Jesús es probablemente el único nombre que conoces de alguien crucificado por Roma. Ahí está, en su pantalla. Jesús
es probablemente, y algunos ya están ahorita pensando en dos más, el único nombre que conoces de alguien crucificado por Roma, porque Dimas y Gestas dicen que así se llamaron, ¿no? Pero eso dice la tradición. Cuando leemos el registro histórico de los hechos y la crucifixión de Jesús, solo dice que a 2 ladrones crucificaron a la izquierda y a la derecha. Y era la práctica de Roma, pero si pensamos, el único nombre que nos viene a la mente de alguien que ha sido crucificado por Roma es Jesús. Pero la verdad es que no fue el único crucificado. Y la historia y los historiadores, los romanos, hicieron famoso a Espartaco como advertencia contra otra revuelta de esclavos. Y este nombre yo creo que lo han escuchado porque de hecho hasta hay una película de Spartacus, así le dicen, ¿no? Pero no iba él solo. Más de 6,000 personas con él fueron los que lo seguían porque era un líder que trataba de emancipar. A ver, muchachos, dicen, ¿y qué es eso de emancipar? Liberar o dar libertad, quitar la esclavitud del Imperio Romano sobre los judíos. Ahora es más fácil decir emancipar que explicar todo eso, ¿no? Por eso usamos términos que pegan y van contundentes, ¿no? Sirve que ustedes también me enseñan uno que otro término, los chavos de los de hoy, que yo no me lo sé, la verdad, y ahí voy aprendiendo, porque dicen algunos que soy un chavo ruco. No entiendo eso de chavo ruco, pero pues eso me dicen. Así que si ustedes me enseñan, nosotros los adultos les podemos enseñar a ustedes también. Espartaco se levantó contra el Imperio Romano, quiso liberar al pueblo judío, muchos le siguieron, pero llegó el día en que Roma, con su máquina de matar y ejército, lo prendieron y quisieron hacer de Espartaco un ejemplo para todos los esclavos, que todo el pueblo judío era esclavo y muchas otras naciones. Y entonces los crucifican y ponen prácticamente como alumbrado público desde Roma hasta la salida, hasta donde alcanzaran estos 6,000 y más gente que fueron crucificados, y los dejaron allá hasta que se descompusiera su carne. Estoy citando la historia, para que la gente que entrara a Roma viera esa horripilante bienvenida de cadáveres putrefactos, nauseabundos, en descomposición ya, y allí como un símbolo del poderío de Roma y lo que le pasaría a cualquiera que se sublevara. Así que los historiadores le dieron esa fuerza a Espartacus de saber lo que hizo el Imperio Romano. Pero cuando hablamos de Jesús, ¿cómo fue que sobrevivió el nombre Jesús y su historia al primer siglo? Bueno, hoy muchos se llaman José y Marías y Jesús, ¿verdad? Pero este nombre no era tan común porque Jesús viene de Yeshua, que significa el Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel. Estaba ahí, designado para Jesús de parte de Dios porque el nombre tiene un significado real. Pero esta pregunta tiene una respuesta. ¿Cómo sobrevivió el nombre Jesús a la historia del primer siglo? La respuesta es esta. Algo que sucedió. Sucedió algo que lanzó este movimiento conocido como iglesia. No comenzaron a construir templos, no tenían para construir templos los perseguidos, la iglesia. Eran más bien los menos, eran antagónicos a lo imperante, donde prácticamente no quiere decir que la mayoría tenga la razón, al contrario, normalmente es al revés, la minoría la tenía, pero iba a crecer en proporciones tremendas, en dimensiones desproporcionadas en aquellos días, porque el movimiento contagioso de ser testigos oculares de Jesús, donde no se trataba de bancas, de túnicas, de himnarios, ni de proyectores, ni de púlpitos, ni de mesas, ni de sillas, ni de cámaras, ni de micrófonos, no se trataba de bandas, de orquestas, de coros, no se trataba de órganos, de pianos, de eso no se trataba la iglesia. Se trataba de gente contagiada por el hecho de haber visto a Jesús resurrecto y haber sido también no solo testigo ocular, sino recibir de sus milagros. Y vino entonces este gran movimiento que con el tiempo, desgraciadamente no mucho tiempo después, se institucionalizó al punto de edificios, de liturgia, de organización. Y debe haber organización, yo no estoy peleado con la organización, debe haber orden. De hecho, debemos haber gente que nos organicemos para dirigir a la iglesia, pero no hablamos del templo ni de los papeles, hablamos de las personas que siguen a Jesús, porque la base de todo lo que creemos es algo que sucedió, no algo que simplemente se enseñó o que alguien pensó
o a alguien se le ocurrió, como era la enseñanza de los grandes maestros, de los rabinos, el tipo de enseñanza muy en boga en los tiempos de Jesús, donde había maestros como Gamaliel, por ejemplo, o el mismo Nicodemo, miembros del Sanedrín que se sentaban con su grupo de alumnos, de gente que les seguía y les enseñaban boca a boca, sin una pizarra, sin una tiza en la mano para poder, un gis pues muchachos, sin tener algo con qué escribir. Y ahora tenemos esos plumones que Sterbrook, ¿no? Sterbrook se llama, algo así. Algo de Brook se llama, ¿no? Entonces tú escribes y luego no había nada de eso, no había proyectores. Sencillamente de boca en boca pasaba la gran y portentosa historia de la resurrección de Jesús, y que eso sostuvo y lanzó. Jesús se levantó de entre los muertos e instruyó a sus testigos, sus testigos oculares, para que hablaran de ello. Y de hecho no tenían que animarlos mucho para que lo hicieran. Como vamos a ver, hubo un momento en que se le opusieron a Pedro los principales sacerdotes judaicos, los principales ancianos del pueblo, la gente de poder por los intereses económicos, como Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Toda esa gente que tenía intereses mezquinos, casualidad de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Cuando hay también elecciones en nuestro país, siempre de fondo está la corrupción de los seres humanos. Por envidia le habían entregado a Jesús, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Jesús se levantó de entre los muertos, instruye a sus testigos. Este es un hecho portentoso. Esa palabra se queda corta, milagroso, descomunal. No hay otro evento que se le pueda asemejar o acercar en alguna manera a decir que Jesús se levantó de los muertos, y la iglesia también se levanta o se levantó en torno a estas buenas nuevas de resurrección, de salvación, de perdón en Cristo Jesús, que Jesús es y era el Santo de Dios. Y el principal obstáculo del hombre, el pecado, había sido derrotado. Porque si Jesús se levanta de entre los muertos, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La pena máxima por el pecado, la muerte, había sido vencida finalmente. Porque Jesús se levantó de entre los muertos. Y así teníamos una iglesia que se podía levantar como un movimiento, decíamos la semana pasada, multicultural y multiplicador, con una misión específica. Esta es nuestra misión, siempre ha sido, siempre fue, siempre será, hacer discípulos o seguidores de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo se logra eso? Se logra negándose a convertirlo en un edificio. Así se logra haciendo seguidores de Jesús. Porque la gente va a los templos, si quiere. Si le gusta el templo, si tiene aire acondicionado, si hay alfombra, si tiene los suficientes salones para los niños, si hay un buen programa, si el predicador no es un poco lento, sino que te anima y te despierta con algunas cosas y trata de hacerlo. Y dice, bueno, sí, como que de vez en cuando iré. Se vuelve religión, se vuelve liturgia. Pero cuando hablas de un seguidor de Jesús, hablas de que alguien dice, hoy, domingo, 11:30 de la mañana, 9 llegamos nosotros acá, pero 11:30 de la mañana, sale, ya todos sentados, órale, no terminaste tus cornflakes, pues siéntate con tus cornflakes y chom chom viendo, escuchando la predicación, porque tienes el hábito de buscar a Dios. Pero si no tienes el hábito de buscar a Dios, pues te vas al balneario, te comes una carne asada, recibes a tu suegra, digo, no, bueno, sí, recibe a tu suegra de todas maneras, ¿no? Todo el tiempo, pero recibes a tu suegra, recibes a tus suegros, vienen tus hermanos, llegan tus tíos, te vas de viaje, vas al Xochipilli para dar la vuelta, te vas allí a Plaza Galerías, vas a que te vacunen hoy allá en Tres Guerras, todo eso haces el domingo, lo puedes hacer, pero después de sentarse, porque hay una búsqueda de Dios. Y yo sé que es difícil ver la tele, a veces nos distraemos con cualquier programa, ¿no? Pero aquí se trata de la identidad, de negarse a pensar que la iglesia es un edificio y saber que somos un pueblo, seguidores de Jesús, que se niegan a convertir todo lo que Dios hizo un movimiento contagiado por el evento de la resurrección, la palabra que Pedro en sus mensajes no puede olvidar, el apóstol, y cada vez que predica habla de la resurrección, porque esa es la base de nuestra fe. Qué lástima que solo en Semana Santa y en el culto de resurrección, con fuerza y vigor, los cristianos alabemos a Dios porque se levantó un domingo muy de mañana de entre los muertos. Qué lástima que sea así, porque deberíamos negarnos a convertirnos en ritual, en costumbre, en edificio, en tradición, en nuestros pensamientos y costumbres
muy, pero muy particulares. Pensando y retratando esto, que si hubo iglesia es porque estos cristianos tuvieron grandes oraciones. Estos cristianos no oraron en pequeño. Estos cristianos se negaron a convertir en un edificio la palabra de nuestro Dios. Se negaron a seguir a Jesús solo porque tenían un local bonito. Ok, pues muchas gracias porque están arreglando aquí que se está retroalimentando todo lo que estamos diciendo. Es para que llegue doble lo que estoy diciendo, ¿no? Y que se vuelva a escuchar. Pero pensemos en esto, la atracción gravitacional. Soy así como muy bonita la frase, ¿no? O sea, hacia dónde penden o cunden las cosas, o hacia dónde es la tendencia. Por favor, no seamos tendenciosos, ¿eh? Eso es horrible cuando la gente se carga a izquierda o derecha. Hay que quedarse en el centro. La vida cristiana es equilibrada. Yo se lo recomiendo, tratemos de tener equilibrio, que es bien difícil, pero si hay una palabra que caracteriza a los hijos de Dios, es equilibrio, es ser objetivo, es cerciorarse antes de las cosas. Ok, entonces la atracción gravitacional de la iglesia, o sea, hacia dónde tiende la iglesia local, es siempre hacia los alcanzados, hacia los que ya nos conocemos, a los que incluso podemos llamarles por su nombre o hacerle un estribillo entre las familias de Dios, donde a todos les decimos exactamente lo mismo y ya ni nos acordamos de su nombre, pero los conocemos. Más que pensar hacia afuera, hacia los que no están alcanzados, hacia los que, y no por nosotros, no alcanzados por Jesús, por el testimonio de la resurrección de Jesús de entre los muertos, en el cual hay perdón de pecados para poder ir a la gloria. Pero entonces tendríamos que preguntarnos en esta tensión que ya estamos causando antes de leer una parte del libro de los Hechos, donde está nuestro mensaje de las grandes oraciones, porque la iglesia es un gran movimiento, son grandes oraciones, es una gran congregación, son grandes personas, es un gran mensaje, es un gran Dios y Salvador Jesucristo, todo es grande en el reino de los cielos. Nosotros a veces lo queremos hacer chiquito, estereotipado y monopolizado. ¿Cómo sabemos si nos estamos deslizando? ¿Cómo sabemos si nos estamos deslizando, por cierto, lentamente hacia convertirnos en un grupo de grandes iglesias que cantan las canciones que nos gustan y hablan de las cosas de las que nos gustan hablar y se sientan en la silla donde siempre se han sentado y solamente atienden a la voz de cierto predicador y pastor particular y a nadie más hacen caso porque su pastor es perfecto y yo entiendo que si están hablando de mí tienen razón? No, bueno, no es así, ¿verdad? No es así, no hay pastores perfectos, pero ¿cómo sabemos si nos estamos deslizando lentamente a convertirnos en ese grupo de muchas iglesias que tienen sus costumbres, tienen sus cantos, tienen sus horarios y no están dispuestos a cambiar ni un ápice por tal de conquistar el corazón de aquellos que Pablo decía a los griegos, me hice como griego no siendo griego sino judío, a los esclavos como si fuera esclavo pero ahora libre en Cristo Jesús, yo ahora no estando bajo la ley pero en la gracia de Cristo haciendo como que estoy bajo la ley. Eso no quiere decir adoptar formas pecaminosas de vida de personas, no, quiere decir consecuentar a las personas, entender que algún día ustedes, todos los que estamos aquí, su servidor, estuvimos ciegos, no veíamos, estábamos casados con nuestro estilo de vida y nos ofendía que nos dijeran algo diferente. Profundidad del conocimiento. Pero ahora en Cristo Jesús ya no estamos ciegos, pero igual nos ofende lo que hacen otros y a veces ni siquiera son personas de fe en Jesús. ¿Cómo queremos que alguien que no tiene a Cristo en su corazón se porte como si fuera un seguidor de Jesús? Y luego, ¿cómo queremos que todos los creyentes tengan mi mismo nivel o pensamiento espiritual en función de mi relación con Dios? Eso es imposible. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo para hacer un gran movimiento, para entregar un gran mensaje, para permitir que el dueño del mensaje, Dios, Jesús, para permitir que la guía de Dios a través de lo que Él nos dejó escrito guíe a todas las personas y haga una forma de movimiento que los lleve a un crecimiento total, que haya una explosión entre todos nosotros. Pero aquí, a esta pregunta tan larga como está y pudiera ser más, hay una respuesta directa y lacónica del tema que nos ocupa hoy, la forma en que una iglesia ora. La forma en la que una iglesia ora indica si se ha desviado. ¿De verdad? Sí, de verdad. Bueno, pues podríamos ver también, en algún momento hemos escuchado y enseñado de mayordomía, y hace una lista de las cosas en las que tú gastas, en las que yo gasto,
y ahí sabes lo que más te importa y en lo que le inviertes tiempo, en lo que gastas. Pero acá, siendo un poco más espirituales que hablar de dinero, porque no es no espiritual hablar de dinero, es realmente un tema bíblico el hablar de la vida espiritual, material y la administración, vamos a algo más que le pega a todos nosotros. De acuerdo a lo que oramos, a lo que pedimos, indica si nos hemos desviado. La forma en la que la gente, la iglesia, ora indica si nos hemos extraviado del cometido al cual Dios nos ha dejado. Ahora, miren, para que dé idea de lo que está pasando aquí, porque la mayoría de nuestras oraciones, que faltaría allí, la mayoría de estas oraciones de ellas realmente no requieren la intervención o atención de Dios. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Dios nos está dejando a nuestro arbitrio y a la deriva? Bueno, no precisamente, pero miren, vamos a poner un ejemplo de lo que oramos y pensamos todo el tiempo. Antes de entrar allí a Hechos capítulo 4, que seguramente ya leyeron, y donde vamos a atacar algunos principios de cómo deberíamos orar y cómo oró la iglesia primitiva. Ok, Dios, llévalos, tráelos, bendícelos, cuídalos, dales, protégenos, provéenos. ¿Le parece similar la oración? Y luego en la noche, Dios, ayúdame que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, bueno, pues hasta hay medicamentos para vivir bien, para dormir bien, NyQuil, ¿no? NyQuil. Te duermes y listo, tranquilo. Y entonces tú oras las mismas noches, incluso algunos le dicen a sus hijos, ¿ya dijiste tus oraciones? Con esa frase ya lo dije todo, ¿no? O sea que si ya dijiste tus oraciones, quiere decir que lo mismo oras hoy, ayer, antier, anteantier, y lo mismo orarás mañana, pasado mañana, y así orarás lo mismo. Y entonces Dios dirá, bueno, dime algo diferente, ¿no? Háblame de ti, háblame de tu relación conmigo. ¿Qué necesitas tú conmigo para tener relación? Entonces Dios no necesita mucho, porque algunos dicen, Señor, bendíceme en mi examen. Bueno, pues número uno, estudia para que Dios te bendiga, ¿no? Pero aún los ateos también sacan buenas calificaciones y no le piden a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a veces nuestras oraciones no desafían el poder de Dios. Las oraciones no piden y exigen la intervención milagrosa de Dios. El hecho de nuestras oraciones a veces son rutinarias, y por supuesto que debemos pedirle a Dios por nuestro pan de cada día, como Jesús enseñó allí en Mateo capítulo 6, que podríamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decir, santificados, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es correcto pedirle a Dios, pero nuestras oraciones se han quedado estancadas allí, no han ido allá, más allá, a donde Dios quiere llevarnos. Y justo ahí nos paramos en Hechos capítulo 4. Aquí está la primera oración, la oración registrada de la primera iglesia inmediatamente después del gran día, del día de la apertura. La primera vez que ora la iglesia. Hay muchas veces que en el Nuevo Testamento Jesús ora y guía a sus discípulos. Incluso le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Pero él oraba delante de ellos y así les enseñaba qué cosas deberían pedir, no como una repetición sin ton ni son, diría mi abuela. En Hechos 4 entonces tenemos el registro de la historia, pero antes de avanzar a esa historia necesitamos recordar algunas cosas que vimos la semana pasada y que estuvimos revisando de una manera categórica. Pedro y Juan están reunidos después de 3,000 que han recibido a Cristo. Predica un trepidante sermón Pedro, por cierto, les menciona la resurrección y les señala una vez más que ellos mataron al autor de la vida, a toda esa población que con tristeza de corazón, allí en el texto escrito dicen Hechos, compungidos de corazón, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Así que los que recibieron su palabra fueron como 3,000 personas las que se añadieron aquel día. Los que recibieron su palabra fueron añadidos a los que ya estaban. ¿Cuántos? 120 que estaba en la iglesia incipiente en Jerusalén. Había 120, un grupo de 120 que se añaden 3,000 y había una gran energía en toda la ciudad. De manera que Pedro y Juan, como eran judíos, tenían la costumbre de subir al templo a orar. Ya para el capítulo 3 justo hacen esto. Van caminando hacia el templo que se llama La Hermosa y ahí está un cojo de nacimiento, cuarentón. Así como me veo yo más o menos, yo tengo 50, pero así cuarentón, que la gente lo veía pedir limosna ahí todo el tiempo. O sea, no era un desconocido, la población era reducida, no como las de hoy. Todavía hay en Celaya te encuentras a todas las personas, en Querétaro, que es más grande, te encuentras a todas las personas. Si vas al Distrito Federal y llegas al aeropuerto, te encuentras a personas. En Houston nos hemos encontrado personas, porque allí convergen todas las personas. Imagínense, si no conocían a este,
que era cojo de nacimiento y que todos los días lo traían para ponerlo a pedir limosna a la entrada del templo. Ahí está entrando Juan y Pedro, que suben a orar al templo judío, porque ellos eran judíos, no había templos o iglesias como la gente piensa hoy en iglesia para los cristianos, pero ya eran cristianos. Y cuando entran en el templo, el cojo se les queda viendo, esperando recibir algo de ellos. Y entonces ve como que se meten la mano a la bolsa, bueno, a la túnica, no tenía bolsa, pero más o menos se hurgan abajo aquí de los lomos, donde traen el cinto, y dice, ¿qué me van a dar? Y Pedro se le queda viendo y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante caminó y brincaba y glorificaba a Dios, aquel que nunca había caminado porque era cojo de nacimiento. Nosotros tenemos que hacer un proceso motriz o para poder en la motricidad aprender a coordinar los movimientos y luego quedar erguidos y caminar. De manera automática a los 40, sin gatear, pues, para decirlo de alguna manera muy claro, caminó y se quedó así y brincaba y todo el pueblo se agolpó sobre Pedro, sobre Juan y los agarraba, y al que había estado cojo y que ahora estaba paradito, bien derechito como soldado, y se hizo tal alboroto que otra vez Pedro saca su predicación favorita, les habla de la crucifixión, les habla de haber matado al autor de vida y les habla también del arrepentimiento de los pecados y sobre todo, lo más importante, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Habiéndose armado todo este alboroto, Pedro va a terminar su mensaje con una palabra así escrita. Miren, ¿qué dice Hechos 4:12? Vamos a ponerlo en grande para que todo el mundo lo vea. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ver, ayúdenme a leer otra vez todos allí en su casa donde estén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es categórico el mensaje de Pedro, es contundente el mensaje de Pedro. Ahí está toda la gente alborotada y les van a echar el guante, porque por esta predicación van a quedar resentidos los ancianos, gobernantes, los sacerdotes y la gente que siempre le gusta llevar la contra. Los van a poner en la cárcel. Pero antes de ponerlos en la cárcel, dice aquí el siguiente versículo, el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí una palabra que está en amarillo es denuedo. Bueno, por eso hay versiones, por eso hay revisiones. Por eso tenemos la oportunidad de las traducciones. Denuedo es coraje, valor, confianza en Dios, valentía. Es ser una persona entregada con una facilidad de palabra por la confianza que hay de Dios en su persona. Eso es denuedo. Y así también con la Reina Valera 1960, que es esta versión bíblica, podemos añadir a nuestro vocabulario palabras que van cayendo en desuso, ¿no? Podríamos decirlo con elocuencia. Era una persona elocuente, pero ellos saben que son gente del vulgo y sin letras. No fueron a ninguna universidad, no son analfabetas, saben leer, escribir, pero no están cultivados en su decir. Sin embargo, Pedro, de parte de Dios, está hablando con denuedo y nadie puede negar los hechos, pero está delante del concilio y les van a decir, a ver, ¿ustedes por qué están predicando en el nombre de Jesús? ¿Por qué están hablando en el nombre de aquel que no queremos que hablen más? No les convenía a los religiosos de aquellos días. Estaban perdiendo poder, estaban perdiendo popularidad, estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo su religión, que por cierto, aunque no hubiera dinero, poder de fondo y popularidad, les interesaba mantener el status quo, es decir, las cosas como están. Nadie me cambie las cosas. Creo que eran flemáticos, más o menos, ¿no? No cambien las cosas. Así deben de estar. Siempre deben ser así. Nadie puede intervenir y poner una cosa diferente aquí. Siempre tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque siempre ha sido así. Ese es el estribillo de los religiosos. Siempre ha sido así. Y luego cuando le preguntas algo, ese es un misterio de dogma. No pregunte nada. Así créalo nada más. Ese es un estribillo de los religiosos, donde no hay base de lo que se tiene para decir y explicar. Bueno, con Dios y con Jesús no hay ese problema. Así que como estos no podían decir nada, porque aquí está el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, y dice allí
que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra él. ¿Por qué no podían decir nada? Porque ahí estaba el hombre que había sido sanado y que todos conocían y que seguro conocían su nombre. Ahí estaba el que de nacimiento era cojo y que esto ya tenía un día porque los habían metido a la cárcel y después los van a soltar. Ahora los sacan para estarlos allí interrogando. Ya están en la cárcel y está aquí y llega, por cierto, delante de todo el concilio y sigue parado. Ayer comenzó a caminar y me imagino que no durmió, que recorrió toda Jerusalén y le dio vuelta al muro y entró al templo y se regresó y todavía estaba parado y no se cansaba porque nunca había estado caminando. Así me lo quiero imaginar. Eso no dice el Nuevo Testamento, pero cuando usted no recibe algo nuevo, no está así como niño con juguete nuevo. Imagínese caminar, imagínese ver, imagínese el tener de Jesús las palabras. Yo lo seguiría donde quiera que estuviera. A veces nos olvidamos de Jesús y su palabra, porque así somos los seres humanos. Pero este está de pie, está emocionado y es un testigo presencial del milagro y del poder del nombre de Jesús, el cual no puede negar y está ahí. Así que van a tener que llegar a una solución. Miren, vamos a llegar a un convenio con Pedro y este es el convenio. El versículo 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. O sea que ganas les tenían, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, antes de seguir adelante, quiero que piensen en la situación de la iglesia. Ya hay 3,000 más 5,000, solo hombres, sin contar niños y mujeres. Quiere decir que 8,000, 8 por 5, 40,000 personas por lo menos están ya incluidas para este momento en la iglesia. Van 2 meses y Jesús tiene 55 días que ascendió al cielo. Esa es la cuenta más o menos sacando el recuento de los eventos. Y para este momento la gente está agolpada y comienza a crecer y hay toda una energía, hay todo un movimiento que Dios planeó porque es un gran movimiento, una gran iglesia, un gran milagro, no es cualquier cosa. Así que dicen, vamos a amenazarles y vamos a intimarles que no hable más en este nombre. Pero cuando están en la cárcel, ¿cuáles eran los sentimientos de la iglesia que estaba orando por ellos? ¿Cuál era el pensamiento de los que se habían quedado junto con las mujeres y María y las demás? Juan y los demás apóstoles. Juan está en la cárcel, perdón. Y los demás, Andrés y demás. ¿Dónde está su pensamiento? Pues si mataron a Jesús, imagínense lo que podrían hacer con Pedro o con Juan. El punto es que Dios tiene control de todas las cosas. Así que los van a poner en libertad. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya, entonces la respuesta es como cuando algunos viajan en grupo, ¿no? Y pues son los hombres importantes. Pedro en ese momento es el hombre más importante de la iglesia. En ese momento, después va a ser Santiago, capítulo 15 del libro de los Hechos, es Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, el hombre importante. Pero en este momento es Pedro, los de la circuncisión. Y Pedro, como pilar pues de lo que está pasando y lo que Dios está haciendo, claro que lo quieren cuidar. Así que ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comprar 3 Suburbans y un equipo táctico de guardias de seguridad con sus chícharos aquí para que nos cuiden a Pedro. Bueno, no sé cómo se llama lo que se pone aquí, ¿no? Y ahí van 3 Suburbans detrás de él, o ¿qué les parece? Una Escalade, ¿no? Ahí 4 y unos Jeeps y con unas metralletas ahí para cuidar a Pedro. Eso es lo que queremos, siempre protección. Pues también a Juan, ¿no? Póngale también unas Tate, unas Yukon para Juan, póngale ahí para que lo cuiden. Negras, por cierto, y hombres con gafas oscuras y muy malos, que se vean malos para que espanten a todos. O tal vez le dirían, no, miren, de aquí en adelante Pedro y Juan, no se pueden ustedes dos arriesgar. Así que si van a viajar en avión, van en diferentes vuelos, porque si se cae el avión, por lo menos que nos quede uno, ¿verdad? O sea, ¿qué iban a pedir? Claro que estaban contentos de que, estaban sorprendidos que milagrosamente los hayan soltado. Así que ellos, aquí viene el asunto de nuestro día, hoy, habiendo oído, alzaron unánimes la voz, no pensaron en las Escalade, ni en las Suburban, ni en el equipo táctico de seguridad, habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, con esta palabra que comienzan a orar, se quieren asegurar y quieren recordarle a Dios que ellos saben con quién están hablando. Soberano Señor, tú mandas,
Tú estás en control. No necesitamos de pequeñas oraciones, no necesitamos de peticiones humanas y pequeñas para tu cuidado. Sabemos que tú nos puedes cuidar de una u otra manera. Lo que estamos haciendo es reconocer tu gloria, tu majestad, lo portentoso que tú eres entre nosotros. A ti nos sometemos, soberano, Señor. Y luego van a citar algo del Antiguo Testamento que le aplica a ese grupo, porque el elemento inicial del movimiento de la iglesia era 100% judío. Eran judíos los que están aquí. Así que les va a decir, por cierto, toda esta aplicación de esta palabra tiene que ver con una profecía, porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se acuerdan que revisamos ese salmo en Fe, Esperanza y Amor uno de estos viernes? Es la citación de ese salmo en la profecía. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Es decir, esto no pasó a 1000 millas de distancia. Estos son testigos presenciales de todo lo que ha sucedido. No tiene 100 años, ni 20 años, ni 10 años, ni 5 años. Tiene 2 meses que pasó, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, qué tremendo esto, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, que todo lo que pasó, la crucifixión de Jesús, el sufrimiento de Jesús, el azote de Jesús, el miedo de los discípulos y todo cuanto pasó está bajo la mano soberana del Señor eterno de gloria, que tiene todas las cosas en sus manos, y que Él dice cuando se abre y nadie cierra, y Él dice cuando se cierra y nadie abre. Ese es Dios, nuestro Dios. Ahora aquí viene la petición, y por favor agárrese de su asiento. Ahorita no beba nada en su casa, ni café, ni nada. No tomen cornflakes en este momento, porque escuche el asunto de la petición. No van a decir equipo táctico, metralletas, escudos o tal vez hasta chalecos antibalas, para que no agarren los del templo a Pedro, a Juan. ¿Qué es lo que le van a pedir a Dios? Ahora, Señor, mira sus amenazas, está consciente del peligro, ve que la pandemia está cundiendo, que la India se está hundiendo en muerte en este momento, y otros países como Brasil, y nosotros ajenos aquí. Mira sus amenazas, mira la realidad del problema, mira lo que está pasando en nuestro entorno, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Pero que no es este el problema? ¿Que no tienen ya suficiente coraje, valentía? ¿Que no Pedro es un predicador de las calles que la primera vez que predica 3000 reciben a Cristo? Y que luego tiene allá el concilio y que por cierto le pregunta, pues por cierto, ahí les va otra vez el mensaje: vosotros matasteis al autor de la vida y a quien Dios ha hecho rey y Cristo y ha resucitado entre los muertos. Y le vuelven a preguntar y Pedro dice, juzgad ahora vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Tiene denuedo, tiene valentía, tiene coraje, tiene entrega. Esa no es la necesidad. Sin embargo, quieren que el movimiento esté colmado de la bendición y el poder de Dios para dar el mensaje lo más preciso que se pueda. Habría que reconocer que nosotros hemos perdido ese vigor, nosotros hemos perdido ese valor, nosotros hemos perdido esa insistencia diaria de hablar a las personas con las que te relacionas todos los días, y hemos cesado en cierta manera, por lo menos debilitado, el gran movimiento de la iglesia. Concede que con todo denuedo hablen tu palabra. Y la petición ahora, mientras extiendes tu mano, o sea, es el poder de Dios, no es la elocuencia de ningún predicador, no es la organización de ninguna iglesia, ni siquiera el dinero que algún grupo tenga de la iglesia. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora vamos a traducir esa partecita a nuestro tiempo, antes de hablar de nuestra realidad. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mientras. Ese mientras es, Señor, concédenos que todos mis amigos que no creen en ti, algo poderoso tú hagas a través de mí entre ellos para que crean. Dios, cuando esté en mi trabajo, que se extienda tu mano y que me des la oportunidad o algún otro de que de alguna forma llegue tu mensaje de que Jesús se levantó de entre los muertos y que es
el Salvador del mundo. Dios de alguna manera toca la vida de mis conocidos y de todas las influencias que tú podrías usar para que sirvan y para que fortalezcan tu iglesia, pero para que ellos mismos sean salvos y vayan a la gloria eterna, que no se pierdan el privilegio de conocerte. Eso sería orar, más o menos, en esos términos, mientras extiendes tu mano. Porque ahora la gente, cuando habla de sanidades, viene un grupo a un templo que le llaman iglesia, y entonces está un predicador allí medio carismático, famoso, y entonces hace algunas cosas allí donde algunos dicen que se sanan, o tal vez sí se sanan, psicosomáticamente hablando, y el problema es que eso pasa aquí en los templos. Y la gente dice, ¿no dirán que estáis locos? Primero a los Corintios. Pero cuando sales aquí, ellos están hablando de ir con los enemigos, con los opositores, con los detractores, con la crítica radical de aquellos días. Ellos están pidiendo meterse entre la gente y conocer a personas que ellos puedan tocar con el mensaje. No están pensando en los de la iglesia, están pensando en los de fuera de la iglesia, están pensando en los sacerdotes. En contraste con nuestras oraciones, ayúdame, protégeme, bendíceme, dame, Señor, llévalos, tráelos, que tu bendición sea con nosotros. No estamos diciendo que eso está mal, pero vamos viendo que esas peticiones más bien van dirigidas a nosotros que en favor de otros, y que de hecho hasta con nosotros se quedan cortas de lo que Dios quisiera hacer en nuestras vidas, haciendo grandes peticiones. Ahora, nos perfilamos al final y emociónese. Ojalá que sí se emocione, ¿no? Ya va a poder ir a la carne asada, ahora sí. ¿Cuándo fue la última vez que oró pidiendo valentía? Ese es un test. Si me hubieran dicho que iba a hacer un examen aquí hoy en esta mañana, me hubieran dicho, yo ni voy, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que oró pidiendo valentía? O sea, denuedo. ¿Cuándo fue la última vez que oró para que su vida llamara la atención sobre nuestro Salvador? Esa es la piedra de toque. Esa es la cabeza del ángulo. Estamos hablando de oramos pequeñas oraciones, así que sucede muy poco en la iglesia. Realmente las grandes iglesias, y no hablo de templos y el tamaño, la envergadura del templo, del edificio, de las instalaciones, estoy hablando aquí de la gente, el número que sea, 10, 20, 50, 100. Si oramos en grande, Dios contesta en grande, porque nuestras oraciones son pequeñas. Es exactamente lo que sucede, muy pequeño, muy poco, muy a menudo. No estamos pidiéndole a Dios grandes cosas como el tamaño de nuestro Dios y el desafío de este movimiento descomunal que está sobre nuestros hombros. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados, no sé de qué manera, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice, hacían grandes milagros y tuvieron grandes posesiones y tuvieron un montón de predios y casas y la iglesia tuvo grandes edificios. No, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es un distintivo de estar lleno del Espíritu de Dios y de haberle pedido que nos guiara. Habla con sencillez, no tiene que ser con palabras adornadas, ni mucho menos domingueras, ¿no? Lo más sencillo que podamos, hablarle a la gente guiados por el Espíritu de Dios. Y esto llevó a que estallara la generosidad. ¡Qué tremendo! Porque una cosa lleva a la otra. Por alguna razón, es Lucas, que escribe el libro de los Hechos, no quiere que nos perdamos en estos versículos que siguen, que después de haber hecho una gran oración, haber enfrentado la oposición, no haberse amilanado, no haber pedido de guárdanos, danos una escolta, guíanos, danos la victoria, Dios, permite que con denuedo hablemos tu palabra. Entonces oran a Dios, Dios se los concede, hablan con denuedo y estalla la generosidad, porque había una conexión natural, poderosa entre su audacia y su generosidad. Audacia, denuedo, valor, valentía, coraje y su generosidad. Miren, se los pruebo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, unidad. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y nuestro versículo como clave de la generosidad, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esa es la obra de la iglesia.
Es vigilar por aquellos que no tienen. ¿Se acuerdan? Yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Cuando yo veo por la necesidad de los pobres, yo me comporto con la iglesia. Cuando yo oro, leo el Antiguo, el Nuevo Testamento, estoy en relación con Dios, estoy comportándome como iglesia. Cuando se hace una distinción que ya no vengo bien en los grupos donde antes me desenvolvía, quiere decir que eres iglesia porque ahora hay un distintivo, un sello en tu corazón que te hace ver las cosas diferente y que también la gente te ve diferente. Por eso vamos a terminar con esta petición en esta mañana. Ojalá y que así golpee su corazón. Yo le quiero animar, no le puedo obligar a todos los que están aquí también, los que están en Celaya y en las demás como en Puebla y los que nos están acompañando aquí. Yo quisiera que le pidieran a Dios o que incluyeran esto en sus oraciones. Aparte de pedirle por protección y por dormir bien en la noche y porque la pandemia se mitigue y todo eso, está muy bien. Vamos a pedirle a Dios, permíteme hablar tu palabra con gran denuedo. Vamos a pedírselo a Dios y vamos a decirle a Dios, extiende tu mano para sanar y realizar señales y prodigios en el nombre de Jesús. Vamos a pedírselo a Dios, ¿les parece? ¿Qué tal si lo ponemos en grande y luego todo el mundo allí lo dice conmigo, por favor? Todos digámoslo aquí también y en Celaya, permíteme hablar tu palabra con gran denuedo. Extiende tu mano para sanar y realizar señales y prodigios en el nombre de Jesús. Así que esa es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, te estamos pidiendo en esta mañana que nos concedas hablar tu palabra con denuedo. Dios los bendiga y terminamos hoy nuestra reunión.